¿Qué tal? ¿Cómo le va? Muy buenas noches. Le saluda Jaime Barrera y me da mucho gusto darle la bienvenida a una emisión más de periodismo en plural. Le doy la bienvenida a Rosario Guareño. Gracias, Jaime. Buenas noches. Es un gusto saludarte y saludar al público que nos ve y nos escucha y sobre todo en este panel. Gracias, Charo. ¿Cómo estás, mi estimado Guillermo? Muy bien, Velasco. Jaime, gusto saludarte, muy buenas noches y buenas noches a todos en este lunes, inicio de semana con muchos temas interesantes aquí en Plural. Buenas noches. Iván Arrazola, ¿cómo estás? Muy bien, Jaime, desearte todo el éxito en esta nueva etapa de... Muchas del gracias, programa. Iván. Muchas gracias, bienvenido como siempre. Gracias. Gabriel Ibarra, ¿cómo estás? Muy buenas noches. Con el gusto de reencontrarnos, Jaime, que estés de nuevo aquí Muchas en esta gracias. mesa de Plural, No le conduciendo. había tocado. Y me es muy grato, la verdad, verte y estar contigo acá. Muchas gracias, Gabriel. Bienvenido como siempre. Bienvenidos todos y todas. Hoy 3 temas de suma actualidad. El primero, la nueva Suprema Corte de Justicia de la Nación, que se dio después de toda esta controversia que se dio, no solo por la elección reciente, en la que los mexicanos, las mexicanas votamos por primera vez por juzgadores, sino desde que se presentó en febrero de 2024 esta iniciativa que envió el expresidente, el entonces presidente Andrés Manuel López Obrador, y que se consumó ya con la alineación de la Corte y de este Tribunal de Justicia que va a vigilar el papel de los juzgadores. Ese es un tema. Luego vamos a ir a hacer un análisis de lo que presentó el gobierno del estado, el gobernador Pablo Lemus, su plan estatal de desarrollo, que es la hoja de ruta de lo que quiere hacer en los próximos 6 años y que envió al Congreso para que ahí se haga una revisión y pues dijo el gobernador, también con la idea de que se pueda enriquecer ese documento. Y finalmente vamos a recordar una de las jornadas más tristes, más prepotentes de la Fiscalía Estatal en aquel 5 de junio que se conoce ya como el halconazo tapatío, cuando para evitar una marcha afuera de la Fiscalía aquí en la base 14, pues los policías estatales salieron en camionetas no oficiales, sin ventanas, a subir a palazos a los jóvenes que iban a participar allá afuera de la Fiscalía para protestar por detenciones ilegales que se habían hecho un día antes en una marcha contra los abusos policiales en Ixtlahuacán, el caso Giovanni que se conoce, y que fue una marcha que, hay que decirlo también, degeneró en destrozos al Palacio de Gobierno, destrozos a patrullas, agresiones a oficiales que también pues son inadmisibles. Los temas que tenemos hoy, y pues entramos en materia. Gabriel, ¿cómo viste la Suprema Corte, la nueva Suprema Corte de Justicia de la Nación, el tribunal? Bueno, fundamentalmente el llamado Plan C del presidente López Obrador se cumplió al pie de la letra. A cabalidad. Así es, o sea, finalmente, pues en ese sentido, lo que ofreció lo cumplió. Parecía que cuando habló, que era más bien un deseo, más que se pudiera hacer realidad, y sin embargo, pues el voto favoreció a los candidatos de Morena a la alianza, y tuvieron la mayoría, construyeron la mayoría, los diputados y los senadores que se requerían, los tuvieron para lograr hacer los cambios y hacer esta transformación de la Suprema Corte de Justicia. Habría que decir, pues, que es un proceso muy cuestionado, viciado, con una votación muy baja. De cada 100 mexicanos votaron 13, un 87% prácticamente se abstuvo de votar. Aquí en Jalisco fue de las votaciones más bajas, fue apenas el 7%, o sea, de 100, 93 no votaron. Entonces llega muy delegitimada ministros de la Suprema Corte, los magistrados de este Tribunal de Disciplina Judicial y los 2 consejeros del Tribunal Electoral que conforman, pues creo que son 5, ¿no? Y bueno, el cuestionamiento ahí está. Organismos internacionales han cuestionado
esta forma de elegir a las autoridades judiciales. Es el 50% del Poder Judicial. Ha sido electo, el otro 50% será electo en las elecciones del 2027. Y habría que decir también pues que el Poder Judicial ha sido el más cuestionado que tenemos en México. O sea, no estábamos bien, estábamos mal precisamente. La pregunta es, ¿salimos de Guatemala para entrar a Guatepeor? Ese es el cuestionamiento. Charo, la Organización de Estados Americanos hizo severas críticas a la elección, al resultado, pero hoy la presidenta dijo que está convencida la presidenta de que fue un buen proceso y que México sale fortalecido. Así es, y sobre todo la presidenta dijo, pueden opinar con la jornada, cómo fue la elección y eso, pero no pueden decir que fue una elección y que debe desaparecer o deslegitimar la elección, ¿no? Sin embargo, esta nueva Suprema Corte de Justicia de la Nación tiene varios desafíos, sobre todo por cómo llega, los perfiles que tiene y que están vinculados al expresidente, al partido en el poder, a la propia presidenta de la República. El reto es de lograr una autonomía verdadera y sobre todo de lo que hablar, impartir la aplicación de la justicia, ¿no? Sin distingo de colores, sin llegar con vendetas, como ya se sabe de una ministra que incluso la quitaron de eso. Hay varios factores. Los nuevos perfiles traen experiencia y tienen, por ejemplo, el que se perfila como presidente de la Suprema Corte de Justicia, Hugo Aguilar Ortiz, con experiencia en la defensa de los derechos humanos de los pueblos originarios, con jurisprudencia, ha estado en el gobierno, en el Congreso Nacional Indigenista, o sea, una serie y él pidió un voto de confianza a la ciudadanía y sobre todo, bueno, a los pueblos originarios, incluso les habló en su dialecto mixteco, ¿no? También las 3 ministras que ya estuvieron, que, bueno, llegan también con ciertos señalamientos, cada una de ellas, ¿no? Los nuevos que se integran, una de ellas que estuvo como fiscal especializado en derechos humanos en la Fiscalía General de la República, otro que estuvo también ligado al López Obrador en su momento. Tienen experiencia en materia de transparencia, en materia de derecho constitucional, sí traen alguna, al menos en el papel. Habrá que ver cómo llegan y sobre todo lo que han dicho varios analistas y los mismos miembros del Poder Judicial es gente que no conoce el manejo de la Suprema Corte. O sea, que llegan, hay 3 que sí lo conocen, pero son cuestionables en su trabajo. Las 3 ministras que ya estaban ahí como ministras, que ha sido señalado su manejo al interior de la Corte, ¿no? Y los que llegan desconocen totalmente el manejo del Poder Judicial. Exactamente, sin carrera judicial. Iván. Bueno, hay que decirlo, el tema de los acordeones pesó efectivamente en el informe que da la OEA, pues lo señala, el hecho de que existieran estos acordeones indujo el voto, ¿no? Entonces, en una elección que era muy compleja, Jaime, que eran decenas de nombres, los cuales pues realmente la ciudadanía conocía muy poco y que se ha discutido ampliamente, uno de los señalamientos que hace el informe de la misión electoral, pues es ese, ¿no? O sea, sí influyó, sí pesó, y me parece que eso se va a ver reflejado en esta conformación de la Corte. Que mucho de la discusión, que seguramente el lunes cuando abordaron el tema, pues se centró mucho en el tema de la participación, pero ahora que ya quedan claros los perfiles, pues evidentemente nos encontramos ante 9 perfiles que de una u otra forma guardan una relación con la Cuarta Transformación. Y eso va a tener un peso fundamental al momento en el que se tengan que debatir, que discutir asuntos en los cuales el interés del gobierno esté presente, ¿no? Ahí es donde verdaderamente veremos de qué está hecha esta nueva Corte, de qué tan imparcial podría ser. Me parece en ese sentido
que hay varias cosas que también se tienen que ir desagregando. Esta cuestión que se menciona del informe, la respuesta que da el gobierno mexicano deja al menos con una sensación de que dicen, a ver, ustedes no pueden recomendar que no se aplique esta elección en otros países simplemente porque no está en sus estatutos. Ustedes no tienen esas facultades como para poder decir una cosa de este estilo. Me parece que eso es, simplificar demasiado los argumentos, ¿no? Cuando se podría inclusive pues debatir, bueno, sí, fueron 13 millones, pero a pesar de esto pues hubo una alta participación. Es decir, tendría el gobierno mexicano que estar mucho más abierto al escrutinio y no simplemente caer en la descalificación, ¿no? Que me parece que en ese sentido es mucho en lo que se ha centrado este proceso. La parte de Hugo Aguilar también me parece interesante. No sé si había una cuestión ahí de cálculo de que él fuera el primer lugar o fuera Lenia Batres, ¿no? Que también ahí me parece que hay un asunto muy interesante, porque de acuerdo a los sondeos, pues todo indicaba que Lenia Batres era la que llevaba el primer lugar. Incluso hay un titubeo de la presidenta la semana pasada cuando dice, a ver, es que me comentan que a lo mejor no es quien saca más votos, sino una cuestión de género, dice la presidenta, en una salida en falso de sus asesores que la dejan ahí en riesgo total. Pero se impone Benito Juárez. Sí. O sea, fíjate, esa es la realidad. Histórica. Porque la presidenta efectivamente había dicho ahí en varias ocasiones que vendría bien un presidente de la Corte indígena, ese es el planteamiento, y además llegó a hablar 2 veces del perfil de Benito Juárez. Me parece que detrás de esto hay un tema también simbólico. Que hablaron al muchos oído. Benitos Juárez. Muchos Benitos Juárez. A mí me parece, a ver, yo coincido con lo que se ha hecho aquí, Jaime. Esto fue un mero trámite. Ya a estas alturas creo que da igual la mucha o poca participación, si bien una participación más alta hubiera validado más el proceso. Pero en la ruta de navegación de la 4T, yo digo, esto fue para ellos un éxito. Es decir, la resultante final, ahí está, mira, nada más por citar, se ha dicho aquí, a ver, afines completamente, no diría Morena, sino a López Obrador, hay 6. A López Obrador, ni siquiera Morena. Se me hace que es a Claudia Sheinbaum, Mira, ¿no? Hugo Aguilar Ortiz. O sea, pareciera que desde febrero que presenta la iniciativa, él tenía la ruta. A ver, el presidente es el gran... Viene encabezando a Hugo Aguilar Ortiz. Por supuesto, a ver, López Obrador es el personaje político que gana en esto, que desde el principio tenía la ruta muy clara y se ejecutó. Y Sheinbaum contribuyó a ejecutar el mandato del presidente. Bueno, del expresidente. No, a ver, Hugo Aguilar Ortiz, a ver, finalmente es quien organizó las consultas para López Obrador, para el Tren Maya. Un hombre cercanísimo al presidente López Obrador, asesor del EZ, por cierto, en su día. Lenia Batres, a ver, una mujer más cercana a López Obrador también. Yasmín Esquivel, no se nos olvide este dato, además de las acusaciones de plagio, es la esposa de José María Riobó, el constructor empresario estrella favorito de López Obrador. A ver, un tema también ligado no solo a la política, sino a los negocios de la 4T. Loreta Ortiz, AMLO. María Estela Ríos, AMLO. Irving Espinosa, AMLO. Entonces, a ver, los datos son muy claros. ¿Quién gana en esto? López Obrador. ¿Esto en qué se va a traducir? Porque esto es una realidad. No, y luego vas y analizas los 5 integrantes del nuevo Tribunal de Justicia. También son allegados al Y esto es relevante porque si alguno de estos, lo voy a hablar coloquialmente, Jaime, se saliera del huacal en el mandato político, porque esto es un tránsito a la utilización política de la justicia en el máximo tribunal, para eso está el Tribunal de Disciplina, que es el que podría sancionar. A mí me hace recordar, si repasamos la historia, fíjate, si tú ves guardadas las proporciones y el contexto histórico, Hitler llega al poder vía las urnas y también constituye un tribunal de disciplina que iba más allá de lo político y también tenía incidencia en lo jurídico. Es decir, a final de cuentas, controlar lo jurídico en un país es controlar el Estado de Derecho y es eliminar cualquier contrapeso, que me parece que es lo que está pasando. Así que me parece muy relevante este tribunal de disciplina, cómo queda también conformado. ¿En qué se traduce este tema? Cohesión en torno a la 4T, o casi mayoritaria en la Corte, una Corte completamente afín a Morena, 6 afines, ya lo decíamos. ¿Qué significa? No contrapesos frente a las arbitrariedades del gobierno, quebranto a la ley impune, porque a veces, ¿quién va a ser el guapo que va a confrontar una disposición de la 4T, máxime con ese tribunal de disciplina?
visión política más que jurídica. A ver, yo coincido también con lo que decía Charo. Por el bien del país, yo espero que algún juzgador se atreva. Ojalá. A ver, es cierto que algunos tienen trayectoria jurídica, pero paradójicamente los que tienen trayectoria y experiencia en la Corte son afines a la 4T. Entonces aquí hay una mezcla de afinidad y en algunos casos de incompetencia. Para mí es una bomba explosiva, porque en realidad es el máximo tribunal de este país, el garante del contrapeso y del Estado de Derecho, que para mí queda absolutamente cuestionado. El régimen tiene un gran compromiso. Si los culpables de todo era hoy Norma Piña y el poder judicial que teníamos en México y que urgía cambiar, hoy todo lo que venga en temas de justicia va a ser responsabilidad de este nuevo tribunal, que como hemos visto fue completamente hecho a la medida del oficialismo, ¿no? Que Sí, así es. inclusive también... Yo creo que... Perdón. Yo creo que habrá que ver cómo actúan, o sea, de entrada llegan deslegitimados. O sea, pero ¿beneficio de la duda o no hay lugar? hay beneficio de la duda y tienen la oportunidad precisamente ya en la acción, ya sentados, si cambian, porque va a ser muy notorio si cambian o no cambian. Si no cambian, pues no se va a notar. ¿Por qué? Porque la justicia ha estado muy mal en México. Y si cambian, sí se va a notar. Y por ejemplo, hay personajes... O sea, la vara no está muy alta, que digamos. Así es. ¿No? Hay personajes como un señor de una televisora que debe mucho dinero. Vamos a ver si De las famosas vendetas. le aprietan y cubre. Bueno, podría decirse vendetas, pero es un juicio que se realiza desde hace 3 sexenios. No nació en este sexenio ni en el anterior. Tiene Viene desde Felipe Calderón o de Vicente Pero Fox. justamente lo que vamos a ver son las vendetas políticas, Jaime. A mí lo que me parece, a ver, tú lo decías hace rato, Gabriel, siempre se puede ir a peor. Es decir, esta es una realidad. Entonces, claro, había cosas cuestionables en la Suprema Corte. Nada más que ahora, ante la pregunta que hacías, a ver, ya no pueden culpar a nadie más, de acuerdo. Tienen todo el poder, fíjate, teniendo todo el poder, no solo en el ámbito de la justicia, sigue habiendo graves broncas en este país en materia de educación, seguridad, medicamentos. ¿A quién culpan? No pueden culpar a nadie. Pero teniendo todo el poder, no han podido sacar adelante este país. Y te voy a decir una cosa, cuando ya tienes todo el poder, lo que buscas es controlar políticamente. Es decir, ya no tienen que lucirse con nadie. Ese es justamente el tránsito a un régimen de gobierno único, de mandato único, sin contrapeso, y en realidad ya la popularidad a estas alturas es un commodity. Tienes todo el poder para mandar, para gobernar, incluso en la arbitrariedad política y también total. está la tentación, ¿no? Porque ya lo han dicho anteriormente y lo hemos comentado aquí de juzgadores federales donde han estado vinculados a diversos delitos, como el huachicoleo famoso del barco, por ejemplo, pero el secretario de Seguridad Ciudadana... ¿En donde involucran a los de Teuchitlán? Exactamente. No, pero y también pero ese es otro tema. el secretario de Seguridad, Omar García, dio una lista de juzgadores cómo han liberado a presuntos delincuentes. También ahí es la tentación de este tribunal, o no sé si van a llegar ya con una listita para decir si estamos aplicando y si estamos haciendo algo. Pues muy bien, ahí va a estar, Iván. Bueno, me parece que a pesar de todas las críticas, llegan blindados. Si llegan a cometer errores, lo más sencillo va a ser: el pasado es el que tiene la culpa. Si hay malversación de fondos, si hay casos no resueltos, la culpa la va a tener la Corte y el sistema judicial anterior. Entonces, en ese sentido, me parece que van a tener tiempo para poder trabajar. Bueno, ahí está. Y pues si no hay una reforma, una nueva reforma al Poder Judicial, un gran reto para este país será que en el 2027 pues ya los acordeones no sean la última palabra del resultado de las elecciones, o que no solamente haya el acordeón del oficialismo, sino acordeones que hagan universidades, analistas, partidos políticos, que le entren, ¿no? Sí. En fin, pues vamos a ver y vamos a estar muy atentos, lo vamos a estar retomando aquí conforme se vayan dando. Nos falta ver también cómo quedan todos los magistrados, los jueces, así es de que será un tema que estaremos revisando. Por lo pronto se nos acabó el tiempo de este primer bloque, vamos a una pausa, es breve, regresamos.
Gracias por continuar con nosotros aquí en Periodismo en Plural. La semana pasada fue presentado el Plan Estatal de Desarrollo, que inmediatamente después se envió al Congreso del Estado para que lo analicen ahí las diputadas, los diputados, y puedan hacer alguna observación, algún añadido, pero sin duda un tema importante, Guillermo, para el futuro del Estado, ¿no? Yo creo que es un paso muy relevante. Yo creo que hay cosas positivamente destacables en este esfuerzo que encabezó Cintia Cantero. Creo que haciendo una labor importante de cercanía, de consulta con la gente. Yo destacaré algunas cuestiones. Hay una alta participación social, o sea, una consulta importante en datos que además son escrutables. Hay una consulta digital de 624,000 personas, en casa por casa 4,600 personas, y hay foros y mesas de trabajo en 12 regiones. Es decir, ¿qué me parece relevante en estos planes? Dejar de lado el decretazo político o el trabajar la burocracia en los escritorios para ir a la consulta con la gente acorde a las necesidades. Creo que es un tema relevante. Segundo tema, ahora, aquí lo importante es que esto se aplique, porque también hay que decir que hay un montón de planes que acaban siendo unos tochos de este tamaño que se van al escritorio. Sí, ese es el gran reto. Problema. Ahora, me llamó la atención que en esa consulta, lo dijo el gobernador, lo ha dicho Cintia Cantero también, la preocupación número uno fue el medio ambiente. Sí, fíjate, esto es interesante. A mí me llamó mucho la atención, digo, con todo... Y en tema de seguridad también. Aparece, pero aparece no en segundo lugar, es medio ambiente, en segundo lugar educación, como una gran preocupación, después garantía de derechos, que es impunidad y corrupción, empleo, ligado al tema económico, y en quinto lugar, la seguridad, lo cual a mí me llama la atención porque es un problema muy importante. Lo preocupante es que esto quizá comienza a ser parte del dramático paisaje de Jalisco. Y preocupa, ¿no?, que ya no tengamos capacidad de asombro. Eso es el tema, porque, a ver, me parece que son claras las preocupaciones, y luego también un tema interesante son que hay indicadores, que eso creo que es un diferencial importante, indicadores, Jaime, de lo cotidiano. Esos planes comúnmente quedaban en lo abstracto. Se hablaba, por ejemplo, de salud, educación. Cuando hoy bajas el tema de decir, a ver, número de hospitales, es más, hay una parte que dice escuelas de música, camas en hospitales. Entonces creo que si un plan estatal no es medible en indicadores de interés para la gente, es puro rollo. Esa es la realidad. Entonces creo yo que en este momento, cuando menos a nivel de indicador puntual e incorporación de la gente para trazar un plan, yo de momento digo, démosle el beneficio de la duda porque está bien hecho. Ahora, insisto, el aterrizaje, el presupuesto para que esto camine y que realmente todo el gobierno jale acorde a un plan que en papel pinta muy bien, ese es el desafío, ¿no? Y a ver qué le quita y qué le ponen ahí en el Poder Legislativo, Iván. Además, con un Poder Legislativo pues muy dividido, ¿no? Por la misma conformación. Este dato que mencionas, Jaime, acerca de que aparezca en primer lugar el tema del medio ambiente, me hace cuestionarme una idea, y creo que, bueno, no me gusta traer a López Obrador a colación a todos los temas, pero puso el mal ejemplo cuando él al momento de elaborar el Plan Nacional de Desarrollo, pues prácticamente pues lo que hizo fue un panfleto, ¿no?, en el cual pues lo que hacía pues era establecer una serie de metas, pero no incluía esta cuestión de los indicadores, y que pues provocó la salida del secretario de Hacienda, Carlos Ursúa, ¿no? Digo, fue la primera salida. Fue la primera salida y fue de dominio público. ¿Y por qué lo traigo a colación? Porque me parece que a estas alturas, tal como se encuentra la conformación política del país, me parece que hemos entrado a una especie de realidad distinta. Y en ese sentido, si bien estos planes de desarrollo son muy importantes porque son la hoja de ruta de los gobiernos sobre hacia dónde se quiere avanzar, hay cuestionamientos hacia cómo se trabaja en los gobiernos, porque al final, cuando uno analiza, cuando uno ve, bueno, este era el plan estatal de desarrollo que presentó esta administración, ¿cuál fue el grado de avance? ¿Qué tanto se cumplió todo lo que se había plasmado aquí y no simplemente quedó? Que son ejercicios que poco se hacen. Que son ejercicios que poco se hacen y que son muy valiosos, ¿no? Entonces, me parece que esto también nos tiene que llevar a pensar a que
dentro de estas consultas, dentro de cómo, de este carácter participativo que deben de tener este tipo de documentos, sí se tiene que tener muy claro que la realidad de Jalisco es otra en este momento. ¿Y cuál es la realidad de Jalisco? Que es uno de los pocos estados de oposición que queda en el país, que tiene limitantes presupuestales muy fuertes, que tiene problemas de seguridad que no los va a resolver por cuenta propia, y que me parece que si esa dosis de realidad no aparece en el documento tal cual, pues entonces estamos hablando de una realidad que no se termina de comprender o englobar. Charo, yo no recuerdo, por ejemplo, que en los últimos gobiernos, digamos en el último año, en el semestre de cierre de las administraciones, que alguna instancia revise, ¿no? Y regresar al plan. Y bueno, se avanzó en esto. Se avanzó en esto y sobre todo... ¿Se avanzó o no se avanzó? Creo que proponernos, incluso desde los medios, desde la academia, sería muy interesante. Es el participar, ¿no? Y el seguimiento a lo que ya se ha trabajado. Medir lo que hoy se está planteando como objetivo. Exactamente, y sobre todo lo que ya dijo los 5 ejes, 36 temas prioritarios, entre ellos están incluyendo la realidad que estamos viviendo en Jalisco, a nivel nacional obviamente, pero en Jalisco también, tú ya lo dijiste, el medio ambiente, pero uno de esos es la atención especial, la búsqueda integral y coordinada de personas desaparecidas, mujeres libres de violencia y atención al río Santiago. Son temas de especial atención en este plan que... Señalan una cifra de baja en desapariciones. Exactamente, pero también hay una contraparte de que Jalisco no está subiendo los números de personas desaparecidas al registro nacional. Ahí hay como un desfose de cifras, ¿no? Pero a mí se me hace importante que sí se estén incluyendo temas que es la realidad que está viviendo el Estado y a nivel nacional. Este es un plan que es a nivel hasta el 2030, pero también es a largo plazo hasta el 2050. Habrá que ver, y lo que tú dices se me hace importante, la participación que tengamos los medios en estar midiendo que si realmente se hace, porque estos planes los hemos visto desde administraciones anteriores. Cada gobierno inventa su plan, ¿no? Y a nivel municipal eran los planes. Son mamotretos. Sí, y a nivel municipal eran los planes municipales de desarrollo y medían y todo eso la habitabilidad, los desarrollos y todo eso. A nivel estatal, pues a mí en materia de seguridad me llamó mucho la atención, sobre todo esto, el medio ambiente con el río Santiago, el vivir una vida libre de violencia también es algo a lo que se pugna, ¿no? Y habrá que ver si los diputados y diputadas hacen algo por aportar a ver plan. si aportan. Ahora, Gabriel, yo creo que los planes estatales de desarrollo deberían de llevar alguna congruencia o sintonía con las promesas de campaña, ¿no? O con las propuestas que se dan en la contienda electoral. Así es. Por ejemplo, transparencia, ¿no? Transparencia ahí. Pronto veremos si hay congruencia del plan con la posición de transparencia, el compromiso de transparencia y rendición de cuentas. Y es muy sencillo. Habrá que ver si al Congreso del Estado acuden a informar, por ejemplo, un tema pues muy sensible para la población, que es el aumento de las tarifas del CIAPA, ¿no? Que han pedido que vaya el director del CIAPA, lo pidieron de paso sexenio y no se aceptó. Y ahora, bueno, una transparencia real. ¿Cuál es la situación real del CIAPA? Se habla pues de que está en ruinas, está en quebranto, que debe más de 15,000 millones de pesos de deuda. ¿Y la cartera cuando vencida? El presupuesto y una cartera vencida de 17,000 millones, cuando el presupuesto es de 1,500 millones anuales. ¿Cuál es la realidad del CIAPA, por ejemplo, en un tema tan fundamental como es el abastecimiento de agua? El caso ya fue puesto a prueba este gobierno cuando la comparecencia del procurador, del fiscal, con el caso de acá del rancho Izaguirre. De Teuchitlán. Iban a ir y se cancela, se suspende. Entonces, y es un punto pues que resalta en el plan. Y es día que no van y no han ido, a comparecer. Y ese punto resalta en los 10 puntos principales, el de transparencia y rendición de cuentas. Entonces, pues yo creo que el día a día, el caminar, veremos qué tan la actitud
política la voluntad de que realmente ese plan se pueda cumplir. O sea, más un florero, una especie de un documento, de un mamotreto que ahí luce en las vitrinas de los funcionarios públicos, porque tú visitas a un funcionario, secretario del gobierno, etcétera, y vas a ver ahí llenos de libros. Ahí está, ¿no? Gruesos y gordos. Colvados, Jaime. Plan 2006, etcétera, ¿no? Entonces, creo que es un buen documento, un buen trabajo hizo Cintia Cantero, coincido con ustedes, pero de ella ya no va a depender el hecho, pues, de que se aplique. Y lo que han señalado, de que cada cierto tiempo se haga una revisión, a ver cómo vamos, ¿no? Ahí está esta organización donde está Augusto Jalisco, ¿cómo vamos? Podría ser un trabajo muy interesante, ¿no? ¿Cómo ves ese plan? De hecho, estuvo muy activo, hay que decirlo, Augusto Chacón. Ahí estuvo Augusto. Participando. A ver, una cosa que sí es positiva es que la propia sociedad estuvo participando activamente en la ruta del plan. Pero yo coincido en lo que han apuntado tanto Jaime como Gabriel. A ver, el tema es, ¿contra qué se está comparando ese plan de muchos que ha habido en el pasado? Y ojalá el tema, yo creo que está, digamos, se parió bien el plan, pero el tema es que no quede en un esfuerzo solamente de marketing, porque a ver, si esto sirve solamente para comunicar, para validar políticamente un proyecto, pues la verdad es que se va a quedar ese plan en eso. Yo creo que hoy están puestas las simientes de algo que puede llegar lejos, pero creo que la clave es la exigencia ciudadana, Jaime, no solamente política, de académicos, comunicadores, decir, a ver, si esto está marcado en el plan, ¿cómo va? ¿Qué presupuesto se asignó? ¿Qué resultados? ¿Qué comparecencias en el Congreso? Es que hay poca cultura. Si no hay cultura de exigencia. Cultura de seguimiento. Porque si hubiera ahí más rigor, pues ahí son las propias autoridades las que están poniendo pues las metas y están obligándose a cumplir. El tema es que no hay una cultura de seguimiento de ese tipo de documentos. Pero imagínate, una forma de medir también era la glosa del informe, cada año. Y cada año cuidas te vas con los numeritos y aunque haya cuestionamientos inclusive de la prensa y eso. Las glosas son un gran momento para ir evaluando. Exactamente, pero no lo son, se cuidan mucho. Yo fui a una glosa. Y analizaste ese análisis. El tema de seguridad. Sí, así es. Pero de eso trataba. No es que vaya el político y se aviente un rollo con base, sino el escrutinio puntual, de decir, esto prometiste, este es el indicador puntual. A un año vista, ¿qué ha pasado? Las comparecencias, lo dijo Gabriel ahorita con el fiscal, con el Rancho Izaguirre. En la administración pasada también con el fiscal. En materia de seguridad se cuidaba mucho ese tema también. O sea, son personajes o funcionarios que se cuidan mucho por parte de las fracciones que están ligadas al gobierno o al partido en el gobierno y cuidan a los funcionarios. El tema del CIAPA, ese es otro, o sea, no es posible. O sea, el CIAPA por años fue también otra caja chica y hubo saqueos en esa dependencia, cómo hubo esa serie de irregularidades y ahora le quieres encasquetar al habitante o al contribuyente un 12.5% de aumento, cuando dices con esto vas a ayudar a sanear al CIAPA, cuando hemos visto que aumento tras aumento no has logrado sanear y sigues con tu cartera vencida. O sea, en la realidad precisamente eso tendría que hacerse, contrastar. Sí, el CIAPA, claro. Por ejemplo, un tema que es vital, el agua. ¿Cómo le vas a hacer para rescatar al CIAPA? ¿Cuál es la situación real del CIAPA? Y el agua que nos están dando. En los hechos reales, este tipo de acciones, Jaime, creo que son las que debería de ofrecernos el gobierno de esa apertura para que se dé a conocer realmente cuál es la situación y en ese sentido actuar en consecuencia con un plan estratégico de rescate del CIAPA, por ejemplo, que yo creo que es lo que se requeriría en este momento, en esa circunstancia, ¿no? Hay un punto de partida, ¿no? Me parece que es también un buen ejercicio que el gobierno vaya y le diga al Congreso, mira, este es mi plan, todavía no es el definitivo, si tienes alguna observación la vemos. Ojalá que el Congreso también haga la tarea. Un parlamento abierto puede hacerlo. A ver si hacen la tarea. Desde luego, ¿no? Es algo difícil, pero... ¿Qué va a hacer el Congreso, no? No, pero me parece que también lo que está presente en la discusión es que, a ver, invitan a la sociedad civil a que elaboren, a que participen en la elaboración del plan,
Pero la cuestión es, bueno, a ver, tendría que haber estos mecanismos institucionales que, si bien el Congreso pues juega un rol importante, no solo en el tema de aprobar el plan, sino también a través de las glosas, de los informes de gobierno, sí tendría que haber un mecanismo institucional en el cual la sociedad civil pudiera estar presente y pudiera estar precisamente monitoreándolo. Lo comentaba al inicio de mi intervención. Creo que algo que mostró López Obrador peligrosamente es que también se puede gobernar sin plan de desarrollo. Entonces, pues con panfletos, como decía Gabriel. Pues también. Volante, entonces me parece que en ese sentido se tienen que seguir rescatando y preservando este tipo de esfuerzos, porque al final son buenos, son positivos, pero que no quede nada más en una carta de buenas intenciones, de buenos deseos, que pues al final queda con el plan anterior hasta el 2030. Sí. Este es hasta el 2050. Hasta el 2030, Creo que hay que ser como mucho más mesurados, ¿no? Jaime, en que tiene que haber el escrutinio de la sociedad en esto. No solamente el escrutinio político, formar la cultura de eso. Y el otro tema es el dinero, porque efectivamente, según lo que refiere Cintia Cantero, va aparejado al presupuesto. Eso es una buena noticia, porque ¿de qué sirven los buenos deseos y propósitos si no hay dinero para proyectos específicos? Ahora, a ver, el Plan Estatal de Desarrollo debería de ir acorde a las limitaciones presupuestales. Por supuesto. No sirve un plan en el que es puro bla, bla, bla. Pero hay proyectos que no puedas como fondear. las iniciativas son que buenos deseos, pero nada más. Ahí, por ejemplo, Jalisco convertirlo en el principal empleador del país. Es muy bueno, ¿no? Como meta es muy bueno, pero ¿cómo lo van a hacer? Eso. O sea, sí hay condiciones para que Jalisco genere mucho empleo. Es de los 3 estados que más generan. Y la meta es convertirlo en el número 1. Si se lograra, bueno, pues yo creo que se generarían grandes ingresos y se podrían fondear un buen número de estos proyectos que están establecidos en el plan. Pero ¿qué tiene que pasar para que ese deseo que hoy está esbozado ahí suceda? Yo no quiero ser ave de mal agüero, al contrario, deseo que esto vaya muy bien, pero yo no conozco hasta ahora ningún plan de esta naturaleza que dé resultados. También hay que decirlo, es decir, se han generado muchos planes en el país, no me refiero solo aquí, que en realidad, next, llega el siguiente gobierno. Y no medimos el Se chocan con la realidad. Se chocan con la realidad. Nos falló la realidad, como o no se vuelve a hablar del Plan Estatal de Desarrollo. Hasta el próximo Ojalá sexenio. sí se mantenga en la discusión, lo vayamos siguiendo, los expertos de cada área vayan tomando lo que ahí se dice. Por lo pronto nosotros vamos a quedar muy pendientes de lo que digan y le añadan o le quiten los diputados y las diputadas a este plan que presentó la semana pasada el gobierno estatal. Vamos a una nueva pausa, es breve, quédese con nosotros, regresamos. Gracias por continuar con nosotros aquí en Periodismo en Plural. Entramos a nuestro bloque de cierre con este tema que se conmemoró la semana pasada, el jueves 5 de junio, que se cumplieron 5 años del llamado Halconazo Tapatío, en referencia a aquella represión estudiantil que hubo en 1971 en la Ciudad de México, cuando un grupo de paramilitares conocidos como los halcones, pues reprimieron a los estudiantes en la Ciudad de México que se habían solidarizado contra una reforma a la Universidad Autónoma de Nuevo León que le hacía perder toda la autonomía. Esa es más o menos la historia. Y bueno, eso se recuerda acá, porque el 5 de junio del 2020, pues un día después de una manifestación que terminó en violencia, inadmisible desde luego, hubo una serie de detenciones ilegales por las que al otro día iban a protestar allá afuera de la base 14 y alguien tuvo la genialidad, una ocurrencia de, pues mejor detener a los jóvenes que se iban acercando a la fiscalía, detenerlos, llevarlos a los separos de la fiscalía, incomunicarlos, y a las horas pues eso era un escándalo. Entonces lo que hicieron fue sacar a los jóvenes, dispersarlos en las periferias de la ciudad y bueno, cometer así uno de los episodios de violación de derechos humanos,
de abuso policial que quedaron ahí en la historia y que generaron, Iván, toda una crisis política en la ya deteriorada relación que tenían Andrés Manuel López Obrador y el entonces gobernador Enrique Alfaro. Y haciendo historia, Jaime, no fue el único. Digo, hubo otro, recordarán, esta marcha de los globalifóbicos en el 2004. En el 2004, donde también hubo una represión, metieron a muchas personas a la Siendo a la gobernador cárcel. Francisco Ramírez Acuña. Es correcto. Hoy ¿no? senador de la República. Hoy senador de la República. Sí. Entonces, desafortunadamente, Jalisco tiene pues una tradición esos añeja. Esos episodios y que además pues, creo que pone sobre la mesa una realidad que desafortunadamente es parte de lo que ocurre en el país, el tema de las detenciones ilegales, ¿no? Detienen a una persona, no le dicen ni siquiera las razones por las que la terminan deteniendo, pero se la llevan a los separos, la incomunican, en algunos casos pues hasta hay agresiones físicas. Recordarán también un caso muy sonado, el del Fofo Márquez, cuando es detenido, ¿no? Digo, lo que cometió fue brutal y se merece un castigo que pues ya lo está pagando, pero es detenido y también hay un video que muestra cómo un policía lo está golpeando cuando ya lo tienen detenido, ¿no? Entonces es parte del triste panorama en nuestro país en materia de violación de derechos humanos. Pero hablando específicamente de esta situación, de lo que ocurrió en 2020, me parece que es uno de los episodios más grises que podemos encontrar de la administración pasada, en donde todo se desata a raíz del caso de Giovanni López, que es detenido en Ixtlahuacán de los Membrillos y horas después muere en los separos de este municipio. Eso es lo que detona la protesta. Exacto. Una protesta que además no es reconocida en su momento por el gobierno, que dice que en realidad se trataba de una infiltración del gobierno de la Ciudad de México que desde los sótanos del poder de la desde los sótanos del poder, ¿no? Esa frase es la que se utiliza. Y otra desafortunada frase es esta represión que se dio, todas estas detenciones ilegales no fueron en realidad pues de la fiscalía, está infiltrada por el crimen organizado, ¿no? Parece que estábamos en una situación en la cual pues el gobierno perdió completamente la cabeza y no tenía idea de lo que estaba sucediendo, ¿no? Por eso, Guillermo, es importante traer el tema al presente y ver si se depuró esa fiscalía o no. Si vemos los resultados, los rezagos de la fiscalía, pues es una fiscalía que no opera y que es uno de los legados negativos que recibe el gobierno de Pablo Lemos. Pero ahí está esa realidad, ¿eh? Y esto no puede quedar ni en silencio ni impune, porque efectivamente no es responsable de esto Lemos, no gobernaba en ese momento. Volviendo a lo que comenta Iván, las declaraciones de Alfaro, espeluznantes por decirlo menos, tanto los sótanos del poder como después decir, bueno, estamos infiltrados y eso es consecuencia de los mafiosos, de la mafia. Pero claro... Es algo así como, nosotros no dimos la orden. Exacto. El fiscal no dio la orden. La orden la dio la delincuencia organizada porque nuestra fiscalía está infiltrada. Entonces es muy grave, es quedar en la absoluta indefensión, reconocerlo, pero el problema es que esa fiscalía ahí está y es la que tiene hoy Pablo Lemos. Por lo tanto, lo que dices es pertinente. Se ha avanzado en depuración, contra qué resultados, bajo qué avance, porque efectivamente hoy sí son responsables de ese silencio cara a lo que existe en esa fiscalía, porque ya hay episodios muy peliagudos ya en el gobierno de Pablo Lemos, en donde esa fiscalía, por acción o por omisión, ya es responsable a tiempo presente de lo que está ocurriendo. Bueno, entonces, a ver, esa misma fiscalía que cometió los abusos del halconazo tapatío fue la primera que llega al rancho Izaguirre en agosto del año pasado, septiembre, y deja ahí todo a la deriva. Absolutamente. Entonces, a final de la historia, aquí ya hay temas que están justamente ya bajo el mandato de Pablo Lemos y que además se tendrá que ir al fondo, porque no va a estar el carpetazo. Mira, hoy que viene a la memoria el llamado halconazo tapatío en memoria de aquella matanza en 1971 en el Jueves de Corpus. Sí, el Jueves de Corpus. Jueves de Corpus, así conocido. Pero lo cierto está en que me parece que lo que nos tiene que llevar a concientizar en que el tiempo no puede ser el factor que borra una serie de hechos delictivos. Porque a final de la historia, a ver,
la penetración de la mafia en las estructuras, en las fiscalías, en las estructuras policiales, pues es un tema no menor por donde se le vea. Entonces, esos son de los temas. Hace rato que hablamos de un plan de desarrollo en materia de seguridad. No se puede avanzar significativamente en materia de seguridad cuando previsiblemente sigues teniendo una fiscalía gobernada en alguna medida por la delincuencia organizada. No, y que en los indicadores, Charo, es la fiscalía con el mayor rezago de todo el país. Esto. Más de 500,000 de expedientes son los que recibe el nuevo gobierno, con una fiscalía, la segunda más rezagada del país, tiene 250,000 expedientes. Es decir, el doble, menos el doble lo tiene la Fiscalía de Jalisco, una fiscalía colapsada. Así es, y sobre todo el letrero está súper bien. Impunidad al conazo, tapatío. Porque hubo impunidad, o sea, es una fecha negra. 3 funcionarios detenidos que luego sus casos... Acuérdate de la fiscalía, que hubo comandantes, que hubo manifestaciones de sus familiares, sí, afuera de Casa Jalisco también, en defensa de, pues obviamente de sus familiares, y también narraron sus historias y de lo que eran, cómo fueron obligados a actuar los mismos comandantes. Fue fecha negra que, como bien lo dijo Iván hace ratito, cuando escucha la declaración del exgobernador, donde que la fiscalía estaba infiltrada, o sea, tú dices, perdón, estás hablando, eres el gobernador del estado, estás hablando de la fiscalía de la que está. Había un claro intento de deslindarse, sí, de lavarse y las luego manos. Lo que ocurrió con los jóvenes, benditas las redes sociales. Sí. Sinceramente, bendita las redes sociales, porque realmente los jóvenes y todos los que estuvieron ahí se estuvieron manejando, se estuvieron comunicando. Hubo un colectivo que ahorita se me fue el nombre, pero estuvo consignando todo. Los casos, se entabló un juicio de amparo, donde primero fueron 11, después quedaron 2, pero de esos fue impune, no se castigó, los jueces cambiaron y luego no podías comprobar porque no había grabaciones. ¿Cómo podías tener grabaciones cuando las cámaras del C5, para variar, y no les suena raro, pero no funcionaron en ningún lugar? Había gente detenida que los levantaron de Lázaro Cárdenas, de Calle 14, de calles, no funcionaron. O sea, lamentable por donde lo veas, y reprobable. Fue desaparición forzada, violación a los derechos humanos de tantos jóvenes, y que dices tú, lo hizo el Estado, ¿y cómo castigas al Estado? O sea, no hubo responsabilidad. Totalmente impune a 5 años, en plena pandemia, donde todos hicieron color de hormiga, fueron omisos y calladitos. O sea, dices tú, es reprobable, o sea, lamentable, y sobre todo por los jóvenes. Claro. Por las familias, porque allí estuvieron las familias en los separos, estuvieron con sus mismos compañeros, estuvieron informando. Fue una serie de situaciones que estuvieron pasando esos jóvenes, el terror, el miedo que tuvieron al ser subidos en las camionetas con gente vestida de civil, con pasamontañas, con armas de grueso calibre. O sea, tú dices, me van a matar, me van a desaparecer. Sí. Eran lo que decían los mismos jóvenes. Y a la larga no supimos mucho de esos nombres por temor. ¿Por qué es eso? ¿Qué pasa? O sea, el temor de un joven que es amenazado y que a la larga, pues, ¿qué haces? Ya no puedes ni hablar. Las documentaciones periodísticas que hacen, la información periodística que hacen varios compañeros, que han hecho varios compañeros, ustedes también, obviamente, se manejaban con testimonios anónimos. Porque no podías nombrar a los jóvenes. Por esa represión, desde luego. Sí, claro. Incluso, Gabriel, días después, el gobernador añade una declaración, el entonces gobernador Enrique Alfaro, añade una declaración hablando, temí que eso terminara en una Ayotzinapa de Jalisco. Pues es que, ¿qué hacía como gobernador? ¿Qué controlaba? Me da la impresión que eran ocurrencias, porque se aventó 2 históricas, 2 resbalones históricos. Primero, los sótanos del poder.
los sótanos del poder del DF. Sí, del de DF, la que están Ciudad de infiltrados. México. Que llegó obviamente a la mañanera, ¿no? El Vino la presidente reacción. diciendo, no. No, pues oye. Y al día siguiente le cambia. Dice que el crimen organizado es el que controla, está infiltrada la Fiscalía del Estado. Entonces, bueno, ¿cuál era la realidad? Si los sótanos del poder del DF, la criminalidad, y bueno, pena le debería dar como gobernador haber dicho eso. Lo del México, aceptando sin conceder, pero lo otro, lo del crimen organizado, a él le correspondía limpiar la fiscalía. Y como bien lo preguntabas, Jaime, ¿qué se hizo? Pues no se hizo nada prácticamente. La pregunta sería también, ¿qué nos deja ese episodio tan negro, tan triste, tan doloroso para los jaliscienses? ¿Qué lecciones nos deja? ¿Y qué se hizo, qué se debe hacer posterior a ello, a 5 años? Se ha hecho una reforma a la Fiscalía en el tema de la tortura, por ejemplo, de la desaparición forzada, porque aquí hubo 80 jóvenes que fueron levantados. 80, imagínate el operativo que se requiere para eso. Claro. 80 que algunos Vehículos, elementos. y horas duraron. A diferencia de Ayotzinapa, en Ayotzinapa, bueno, desaparecieron 41, ¿verdad? 43. 43. Y eso no volvieron a aparecer. Estos, por fortuna, aparecieron 2, 3, 4, 5 horas o el día siguiente. Sí. Aparecieron. Pero fue una desaparición forzada lo que hizo Y porque el los Estado. quisieron soltar, ¿eh? Fueron torturados. No, es que se estaba Era vía mucho redes la presión, sociales. era mucho Era la la presión, presión pero me social. Y fueron torturados además. Sí. ¿Y qué se hizo? Pues funcionarios menores fueron los sancionados. Chivos expiatorios. Creo que 5 fueron, 5 quedan, y de los cuales uno nada más tuvo responsabilidad. Y es un episodio muy, muy triste, muy negro. ¿Qué se va a hacer? O sea, ya sucedió, hay un nuevo gobierno, porque en el gobierno anterior, pues no había una voluntad política realmente para hacer cambios, ¿no? Para que estas situaciones no se repitan, para condenar, porque hubo también una pronunciamiento de la Comisión Nacional de Derechos Humanos sobre esta desaparición forzada y sobre la reparación integral del daño para los afectados. ¿Se hizo eso? A ver, Alfaro todo el tiempo se dedicó a negar la realidad. Esa es la verdad en el tema de desaparecidos, en este asunto. No es el único episodio en donde el exgobernador minimizaba o se sacudía el tema. Ninguna. Ahora, como bien lo apunta Gabriel, ¿cómo va a garantizar el actual gobierno de Jalisco que un tema así no vuelva a suceder? Y eso pasa por una reforma a la Fiscalía, pasa por una auténtica depuración, tope donde tope. La pregunta es, Jaime, ¿le van a entrar ese tema? Porque efectivamente lo más cómodo hoy es callar y ver esto como un episodio histórico, un lamentable episodio histórico. Y pero pasó no en la puede ser así. administración anterior. Pasó en la administración y en realidad Lemos diría, oye, pues a mí no me voltean a ver, yo no estaba. Pero lo cierto está en que hoy estás gobernando con una fiscalía que no tenemos la certeza de que no podría volver a ocurrir algo de esta naturaleza. Y si ¿cómo? realmente limpió la fiscalía. El reto de reconstruir Esto. una fiscalía que cometió esos atropellos, Así en es. la que el responsable del Estado reconoció la infiltración delincuencial. ¿Y qué hizo? Eso es lo que hay que ver. Es lo grave. Y hay que hacer un diagnóstico. El gobierno hoy debería estar obligado a hacer un diagnóstico y ver cómo se va a reestructurar una fiscalía que a todas luces dejó mucho que desear y que en vez de defender a la ciudadanía en ese episodio se puso contra Y ella. porque tú lo dijiste también, Jaime, porque estos mismos elementos, el personal de la Fiscalía también estuvo en septiembre del 2024 en el Rancho Izaguirre y dejaron pasar todo este asunto varios meses hasta ahora en marzo que nos dimos cuenta a través de un colectivo que fue cuando se destapó toda esta situación. Bueno, pues ahí está un poco el objetivo de haber traído este tema a la discusión. La memoria es muy importante siempre para que este tipo de episodios lamentables no se repitan. Se nos ha acabado el tiempo. Muchas gracias, Charo, por haber estado Gracias a ti, Jaime, y Gracias. es un gusto como Gracias, siempre. muy buenas Gracias, noches. Iván. Buenas noches. Gracias, Gabriel. Buenas noches. Pero sobre todo gracias a todos y a todas por habernos acompañado. Los esperamos el próximo lunes aquí en otra emisión más de Periodismo en Plural. Que tenga una excelente semana. Feliz Día del Padre.